Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Soluciones a las causas de la migración fueron discutidas en Washington. Alertan por engaños a través de las plataformas digitales para cruzar la frontera. Además, volver a las políticas de Donald Trump demandan Texas y Missouri. Vacunas de Johnson & Johnson se podrán volver a utilizar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Diva Lizette Cash y esto es una nueva emisión del Mundo al Día. Comenzamos. La situación que enfrenta Estados Unidos en la frontera con México fue motivo de discusión este miércoles en el Congreso y en el gobierno del presidente Joe Biden, donde su vicepresidenta Kamala Harris exploró una posible solución a la raíz de la problemática. Por eso vamos en vivo con Jacopo Luzzi, quien le hace seguimiento al tema. Jacopo, ¿qué dijo la vicepresidenta? Diva, la situación en la frontera sur de Estados Unidos sigue empeorando con miles de personas que llegan aún cada día, pero la voluntad de este gobierno no es solo enfrentar esta problemática directamente, sino resolver también las causas de base que convencen a la gente, en mayoría del Triángulo Norte, a migrar. Esto a largo plazo sería un esfuerzo que podría resolver la realidad y no simplemente las síntomas, según dijo la vicepresidenta Kamala Harris, que este martes se reunió con expertos para hablar del tema. Harris expresó optimismo y anunció que pronto viajará a Centroamérica para hablar con los gobiernos involucrados en este asunto. Estados Unidos se enfrenta a la crisis migratoria en la frontera con México a través de los esfuerzos de la administración Biden y su secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que fue encargado por la vicepresidenta Kamala Harris para que resuelva la situación. Sin embargo, para Harris es importante también abordar las causas subyacentes que provocan la migración. Uno de los medios fue discutir con expertos, impulsar la diplomacia con los países de Centroamérica y promover esfuerzos internacionales a través de las Naciones Unidas. Nuestro enfoque es lidiar con las causas fundamentales y espero viajar con suerte, como mi primer viaje al Triángulo Norte, parando en México y luego en Guatemala, pronto. Para Harris, los resultados no se verán de la noche a la mañana, pero expresó esperanza sobre el éxito de este esfuerzo. Empeño que también promueve el Congreso, donde en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, miembros de la administración Biden señalaron las razones que llevan a la migración en masa. Inseguridad, falta de oportunidades y sobre todo desesperación de que la vida vaya a mejorar en Centroamérica. Nuestro trabajo es generar esperanza en Centroamérica de que pueden tener un mejor día y una razón para quedarse. Esto ocurre cuando más de 60 legisladores demócratas pidieron a la administración de Biden que ponga fin a la dependencia de los albergues en la frontera, que atienden a los menores inmigrantes no acompañados. Estos lugares carecen de licencia estatal y en el pasado han sido señalados por sus pobres condiciones y desempeño. Cambiando de tema y hablando del presidente Joe Biden, Diva, es importante recordar que esta tarde el mandatario oficialmente anunció el retiro de tropas estadounidenses de Afganistán. Esto después de más de 20 años de conflicto. El presidente dijo que no quería dejar esta responsabilidad a un nuevo presidente y que las razones para quedarse en este país no eran más claras. Gracias, Jacopo. Por supuesto, seguiremos pendiente del tema. Las plataformas digitales y las redes sociales se han convertido en herramientas para los traficantes de personas en la frontera. Celia Mendoza conversó con varios migrantes que fallidamente se embarcaron en el peligroso viaje a Estados Unidos. Nos conectamos con Celia. Celia nos acompaña. Buenas tardes. ¿Cómo están aprovechando ahora los traficantes de personas la falta de información de los migrantes?
Diva, realmente sabemos que después de que el presidente Joe Biden asumió la presidencia de los Estados Unidos, sus órdenes ejecutivas y las noticias que salieron desde la capital de este país llevaron a que muchos traficantes de personas, llamados coyotes, empezaran a promover diferentes opciones para aquellas personas que creen que pueden llegar a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram, empezaron a promocionar mentiras de lo que ellos aseguran eran noticias verdaderas. Y es así como muchas de esas personas llegaron hasta este punto en la frontera entre México y los Estados Unidos. Tras ser expulsado a Reynosa, México. Y que nosotros creíamos, como él dijo, que cuando él ganara, que no sé qué, que uso los juepajas. La frustración del hondureño Ángel Ortiz, de 48 años, es la de los miles que han sido expulsados a Reynosa tras confundir la promesa de un sistema inmigratorio más humanitario con una invitación abierta a los Estados Unidos. Por internet, por Facebook, sí. Que vimos y todo, uno pasó la voz al otro y el otro al otro y así. Información que no solo motiva la travesía, pero según la hondureña Sara Noemi Palma, mantiene viva la esperanza de que podrán entrar, esto a pesar de que fue expulsada hace ya más de un mes. Desinformación y propaganda en redes sociales que preocupa a la Organización Internacional de las Migraciones, como lo explicó a La Voz de América su vocero en México, Alberto Cabezas. Lo que hacemos desde la OIM es tratar de ser muy claros, de conducir a las personas a la información fiable, de pedirles siempre que cuando inician un proceso migratorio lo hagan informados de qué opciones tienen. Y evitar así ser sistemáticamente victimizados, explicó Cabezas. La información falsa que ha recibido le va poniendo en escenarios cada vez más difíciles, su vida puede correr un peligro. Aún así, y mientras la frontera sigue cerrada, volver a su país para Sara simplemente no es una opción. Los marinos nosotros nos quitaron la casa, ellos viven ahí, o sea, ¿cómo vamos a regresar a Honduras nosotros? Es para que nos maten. Y como ella, hay muchas personas. Nos encontramos aquí en el punto que conecta a México y los Estados Unidos, en el puerto de entrada internacional de Hidalgo y Reynosa. Y en la última hora hemos visto a por lo menos 2 autobuses de las autoridades que han retornado, han expulsado a más migrantes. Gracias, Celia, por la información. Y por otro lado, el gobierno de Guatemala indicó que no hay un nuevo acuerdo firmado con Estados Unidos, pero admitió que desde enero se reforzó la seguridad fronteriza. Eugenia Sagastume tiene las reacciones de diferentes organizaciones en ese país. Aquí está su reporte. Desde un comunicado, el gobierno de Guatemala descartó la firma de un acuerdo que establezca el despliegue de las fuerzas de seguridad en sus fronteras. Sin embargo, explica que sí hay presencia de elementos del Ejército y Policía Nacional Civil. Textualmente expone: los 1.500 elementos de las fuerzas de seguridad a los que se hace referencia en las declaraciones corresponden al despliegue específico que Guatemala anunció ante la llegada de flujos masivos de personas con características migrantes en enero de este año. Para el director de la Casa del Migrante en Guatemala, el despliegue militar en las fronteras no es algo nuevo. Se ha hecho anteriormente ante la llegada de las caravanas, lo cual califica como inaceptable. No podemos aceptar bajo ningún pretexto que las fuerzas militares estén interviniendo en los flujos migratorios. Asegura que estas acciones son herencia de otro gobierno estadounidense. La mentalidad de nuestros gobernantes persiste como el aparato ideológico, racista, xenofóbico de Donald Trump. Y enfatizó que se necesitan otras acciones para detener la migración irregular. Solamente cerrar fronteras y reprimir migrantes no resuelve el problema. Aquí el problema se resuelve con oportunidades que reactive una política de desarrollo para las pequeñas, medianas empresas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Un juez de Texas podría decidir si se restituye o no el programa que enviaba a México a los inmigrantes con peticiones de asilo pendientes en Estados Unidos. Arnaldo Rojas analizó con expertos la demanda presentada. El fiscal general de Texas argumenta en la demanda que la eliminación por parte del gobierno Biden de los llamados protocolos de protección al migrante, o MPP por sus siglas en inglés, ha infligido graves costos a Texas. Sumado a ello, el crimen organizado y los cárteles de la droga se aprovechan de las comunidades de migrantes y los niños a través de la trata de personas.
Este parece ser un pleito infundado que no va a ninguna parte. Es una acción política más que una acción legal. Argumenta que los daños observados por Human Rights Watch a las personas puestas bajo las regulaciones del programa, conocido como Permanecer en México, justifican la eliminación de esta política implementada en la era Trump. La restitución de tales protocolos, como solicitan en la demanda los estados de Texas y Missouri, pondría a miles en riesgo, anticipa la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. Claro, afectaría a un gran número de inmigrantes que siguen en espera y han obedecido las leyes, se han hecho hasta ahorita lo que se les ha pedido, hasta arriesgar su seguridad y su vida y la de sus hijos al estar fuera en México. En la demanda, Texas y Missouri plantean también que el programa desincentivó la inmigración irregular y redujo la cantidad de peticiones de asilo que no tienen mérito, a un costo demasiado alto a juicio de Human Rights Watch. Documentamos en el terreno en México graves daños derivados de la decisión de devolver a las personas a México para que esperen mientras acudían a sus casos en los tribunales de inmigración de Estados Unidos. Y eso incluyó secuestros, agresiones, violaciones, falta de acceso a servicios esenciales, separación de familias. Arnaldo Rojas, Voz de América. En Estados Unidos, las autoridades han sustituido la vacunación con el fármaco de Johnson & Johnson por otros ya aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Nos conectamos en vivo con nuestro corresponsal José Pernalete. José, ¿qué es lo que va a pasar con la vacuna de Johnson & Johnson? Mientras tanto, las autoridades van a almacenar toda esta gran cantidad de dosis. Al mismo tiempo, aguardan por el monitoreo de cada una de las personas, hasta la última que resultó inmunizada con este tipo de fármaco. De hecho, se trata de un periodo de aproximadamente 15 días. En la mañana de hoy, el equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca ha informado que, dada esta suspensión, no se compromete el proceso de vacunación nacional. La suspensión de la aplicación de la vacuna Johnson & Johnson en Estados Unidos tras el registro de coágulos en personas inmunizadas con esta fórmula contra COVID-19 no ha dejado a las personas sin la posibilidad de vacunarse. Las autoridades han sustituido este fármaco por otros compuestos aprobados por la FDA, pero parte de la población ha mostrado rechazo a la vacuna cuestionada. Hice una visita para venir y recibir mi vacuna y descubrí que era para Johnson & Johnson. Y luego, cuando escuché las noticias que lo estaban posponiendo, llamé al centro y fueron muy amables y me dijeron que se había cambiado a Moderna. Así que me sentí más cómoda. El equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca dijo este miércoles que el cronograma nacional de vacunación no será impactado con la suspensión de la administración de esta vacuna. Los especialistas siguen de cerca las posibles reacciones adversas y afirmaron que las vacunas Moderna y Pfizer tienen distinta composición. Estos informes de trombosis venosa cerebral y trombocitopenia son similares a los informes de eventos observados en Europa después de la vacunación con la vacuna de AstraZeneca. En los casos europeos, tanto hombres como mujeres presentaron coágulos de sangre, aunque fueron más frecuentes en mujeres. Las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson, ambas usan un vector de adenovirus. Según la Universidad Johns Hopkins, en las más recientes 24 horas se registraron 77.878 nuevos infectados y en el mismo lapso 913 fallecimientos por coronavirus. Por cierto, una encuesta de la Universidad Monmouth, localizada en New Jersey, le atribuye un 62% de aprobación por parte de la población estadounidense a la administración Joe Biden en relación al manejo de la crisis de COVID-19 en el país. Diva. Gracias, José, por la actualización. Y en otras noticias, el Sindicato de Trabajadores del Sector Hotelero en Nevada busca la aprobación de una ley para recuperar los empleos perdidos debido a la pandemia. Adriana Arévalo nos tiene los detalles. La propuesta de ley SB 386 dará derecho automático a miles de empleados hoteleros a regresar a sus puestos de trabajo tan pronto como sus empleadores abran sus puertas y reactiven sus operaciones, siempre y cuando, claro, hayan sido despedidos por razones relacionadas con la pandemia. Entre tanto, Las Vegas sigue sufriendo los estragos de los cierres de negocios. La mitad de los miembros todavía no han regresado a sus trabajos y estamos luchando para personas unión y no unión.
Argüello asegura que legislaciones similares han sido aprobadas en Baltimore, Los Ángeles, San Diego y Filadelfia. Y por eso, dice ella, es necesario cobijar a empleados de otros lugares donde aún hay miles de negocios cerrados u operando a media marcha. Queremos que esos trabajos sean seguros de que van a estar ahí esos trabajos cuando ya la economía ha empezado a levantarse, los casinos comiencen a necesitar mucho más trabajadores, en vez de darle el trabajo a alguien nuevo, a una persona que ha estado 20 años, 25 años, con tremenda experiencia en su trabajo, darle su trabajo para atrás. La legislatura estatal comenzará a discutir el tema y tanto Argüello como miles de personas que siguen desempleadas esperan una eventual y pronta votación a favor de la propuesta. De ser aprobada, la ley SB 386 entraría en vigencia de forma inmediata. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Una de las cadenas de cine más famosa en Los Ángeles debió cerrar sus puertas por las millonarias pérdidas por la pandemia. Verónica Villafañe nos tiene los detalles y las reacciones de algunas celebridades por este cierre. El Cinerama Dome, sitio de numerosas premiers en Hollywood y más de 300 otras salas de cine en California, cerrados hace más de un año por la pandemia, no volverán a abrir sus puertas. La compañía dueña de ArcLight y Pacific Theaters, dos cadenas importantes de la industria del cine, anunció que pese a un enorme esfuerzo, la empresa no tiene una manera viable de seguir adelante. Te rompe el corazón, especialmente si eres un cinéfilo. Benjamín López es experto en la industria del cine y director ejecutivo de la Asociación de Productores Latinos Independientes. Especialmente aquí en Los Ángeles. Puedes marcar no solamente tu crecimiento desde chico amando el cine, pero también eventos especiales en los cuales cambiaron lo que es la historia del cine. Por ejemplo, a la premiere de Star Wars. Teatros en todo el país han sido afectados a causa de los cierres por la pandemia del COVID-19, negociando pagos de arrendamiento diferidos a los propietarios y reestructurando sus deudas. La mayoría de las salas Pacific están ubicadas en centros comerciales sujetos a alquileres altos. Al verlo de decisión de negocios, siento que es una pausa, no siento que va a ser un cierre completo. ¿Crees que sería posible que alguien más trate de comprar estas cadenas? Sí, un estudio como Disney, Warner Media pueden comprar estos cines para distribuir sus películas de una manera más estratégicamente. También está sonando como un posible candidato Netflix, que podría comprar al menos el Cinerama Dome, donde podría estrenar sus propias películas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Ninguno de nosotros está seguro hasta que todos estemos seguros, advierte la Organización Panamericana de la Salud sobre el COVID-19 en la región. Laura Sepúlveda nos da los detalles. Desde el inicio de la pandemia, 57 millones de casos han sido reportados en las Américas. 1.300.000 de ellos se registraron en tan solo una semana. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, con preocupación destaca que las cifras siguen en un rápido y alarmante, pero no sorpresivo aumento. Sudamérica sigue siendo el epicentro de la pandemia. En nuestra región, la razón es que el aumento de casos en la Amazonía también se está viendo en los estados vecinos, y hoy Brasil, Colombia, Venezuela, Perú y algunas áreas de Bolivia están viendo un fuerte aumento de casos de COVID. Pero aunque señala la situación de estos países, el balance muestra que los casos siguen en aumento a lo largo y ancho de las Américas por cepas más contagiosas, y agrega el encargado de la crisis ante la organización. Desde hace varias semanas estamos en un momento crítico de la respuesta regional, con alto riesgo de tener un repunte más importante que durante el año 2020. Medidas a corto plazo y a nivel local en las zonas más afectadas en vez de a nivel nacional que puedan causar un mayor impacto económico, destaca la organización que aportan a un mejor control de la crisis, situación sobre la que se requiere compromiso de todos mientras aumenta la capacidad de inmunización, y por ello su directora recuerda que ninguno de nosotros está seguro hasta que todos estemos seguros. Laura Sepúlveda, Voz de América. En Venezuela, familiares de enfermos con coronavirus buscan desesperados oxígeno medicinal en medio de la crisis hospitalaria que se vive en el país. Adriana Núñez Rabascal reporta desde Caracas. Detrás de estos pesados cilindros hay decenas de venezolanos aguardando poder llenarlos con oxígeno para mantener con vida a un paciente con coronavirus.
Algunos han pasado horas en fila esperando su turno. Otros han recorrido desde temprano en la mañana los establecimientos de Caracas, donde se vende para comprarlo cuanto antes. Y si no lo lograba encontrar a 8 o 9 de la mañana, el paciente se me quedaba sin oxígeno. Junior lleva una semana en la misma rutina. Su familiar con COVID-19 recibe asistencia médica en casa, pues el presupuesto de atenderse en una clínica supera los $500 diarios. Y el tema del oxígeno es realmente crítico. A mí me ha tocado muy duro. Recargar los cilindros de oxígeno puede costar entre $5 y $30 diarios, un monto difícil de asumir para los venezolanos, cuyo salario promedio es de apenas $55 mensuales, según el Observatorio de Finanzas. Es increíble lo que hay que pasar, hay que vivirlo para poder comentarlo. El gobierno de Venezuela se ha reunido con los proveedores de oxígeno para revisar sus precios, pues en medio de la segunda ola de contagios de COVID-19, las solicitudes del gas se han triplicado según el gremio médico y los cupos en los centros asistenciales son limitados. Tenemos todas las camas de hospitalización llenas, todas las camas de terapia llenas y prácticamente más del 80% de los cupos de emergencia están ocupados en este instante. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y si usted alguna vez se ha preguntado cómo estaremos en una década, le adelantamos que según un experto, en el futuro habrá más monedas que países y más computadoras que cerebros. Alonso Castillo nos cuenta más detalles. Cambios, riesgos, oportunidades y desafíos. La humanidad continúa adaptándose al presente. Sin embargo, Mauro Guillén, catedrático de la Universidad de Wharton, tiene la mirada siempre en el futuro que marcha a paso veloz. Su preocupación principal, la desigualdad. La pobreza, el estancamiento de la clase media en Estados Unidos y en Europa, la deriva hacia opciones políticas más polarizantes y más extremas. 2030. ¿Cómo colisionarán las tendencias más importantes de hoy y darán una nueva forma al futuro de todo? Es el nuevo libro del también economista, en el que analiza desde el declive de nacimientos a nivel global hasta el auge de la robótica. Otro factor importante en este estancamiento de la clase media, sobre todo en todo lo que ha tenido que ver con la pérdida de puestos de trabajo en el sector manufacturero. El escritor resaltó que aunque las nuevas tecnologías destruyen empleos, también los crean. El problema es que no puedes asumir que una persona que pierde su empleo en cierta rama de actividad pues va a poder inmediatamente trabajar en otro de los empleos que se creen. Entonces, tenemos que ayudar a esas personas a hacer esa transición. Guillén reflexionó cómo el ser humano muchas veces prefiere negarse a la evidencia y analizar la realidad para enfrentar las transformaciones del presente y prever las que puedan llegar en el futuro. Ese instinto quizás de autoprotección, de decir, pues bueno, sí, las cosas están cambiando, pero ya volverán otra vez a donde estaban. Y yo creo que esto es imposible en estos momentos. Estamos entrando en un mundo completamente distinto. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y nos vamos con imágenes del Jardín Botánico de Nueva York, donde se presenta la exposición Kusama, Naturaleza Cósmica, de la artista japonesa Yayoi Kusama, japonesa también. La exhibición refleja el mundo natural, con llamativas representaciones lunares, luminosas calabazas y enormes flores. Las entradas serán limitadas y la muestra durará hasta el 31 de octubre del 2021. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.